Si pensamos que la pipa es como una olla, nos va a obligar a establecer como un nuevo paradigma en la manera en que percibimos nosotros los sabores y aromas en el arte de fumar tabaco. No siempre estamos con la mentalidad de explorar muy a fondo los sabores que ofrecen estas hojas en relación a lo que podemos hacer, por ejemplo, con la comida. Y esto es una reflexión que me ha hecho el tabaco que les voy a platicar un poquito, porque todo el proceso de cómo ha sido generado es muy similar a la elaboración de un platillo en la cocina mexicana. Mm, Podría parecer que es un revoltijo de cosas. Es un tabaco que de entrada les puedo decir la primera advertencia, no es un tabaco para cualquiera, definitivamente no es un shelf blend. Mm, Dejen que suene mi alarma. Mm, Ya ven que hay bloopers de todo tipo en este tipo de videos. Hice una prueba hace rato y estaba yo platicando de algunos de los sabores como fuertes que yo encontraba aquí y empezó una banda militar aquí afuera de la ventana, entonces eh, estamos acostumbrados a que nos metan el pie en la continuidad de los videos. Pero bueno, mm, les decía yo, esta no es una mezcla de shelf, ¿no? De fácil acceso para todo mundo, porque de entrada tiene muchísimos componentes y, y es ahí en donde realmente luce la habilidad de alguien en crear un producto que tenga una personalidad o que simplemente sea un producto con destellos de los componentes, pero que no se llegue a percibir como una sola cosa. ¿Cómo está logrado en este tabaco? Por un proceso, un tercer proceso adicional, eh, pues, que hizo Nishima aquí, que es cocinar el tabaco. Este tabaco, por eso digo, es como un mole. Si tuviera que hacer el símil con la comida, y es lo que me ha obligado un poquito a fumarlo por tanto tiempo, es casi la única mezcla que he estado fumando en semanas. Mm, un poco porque quería hacerle justicia. Esto es un tabaco que está generando mucha expectativa. Y pues es un tabaco hecho en el grupo, ¿no? Mm, Entonces, pues es como un mole en muchos sentidos. Es un mole porque tiene sabores a chocolate. Hay chiles ahí, hay ese picor que va a ofrecer el peric. Tiene muy poquito peric, pero el suficiente para meternos esa jiribilla de picor. Tiene también el picante natural, innato que tienen los Burleys, que es una mezcla donde el Burley canta. Es uno de los grandes solistas de este coro. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito qué pretende esta mezcla. En palabras del productor de Nissim, este es un crossover. Un crossover entre aromático y oriental. Es interesante. Y y lo es por una razón muy particular. Tiene, por un lado, el ensalzado, no es un topping, es un ensalzado, está ya imbuida la mezcla en este sabor a regaliz, anís, miel, azúcares, ha sido endulzado con el propósito de suavizar y domar a los burleys, que son muy demandantes, sobre todo si se trabaja con los burleys que tiene esta mezcla, en su estado crudo casi,
que es el Dark Fire y el Burley belga, el Semoise, que son los dos realmente solistas del cuento. Se ha añadido eso para redondear la mezcla, pero también decía yo que este es un crossover entre aromático oriental. Tiene muchos tabacos orientales. Lo que lo hace interesante es que esos orientales suenan, cantan, se comportan acompañados de Burley. Y generalmente las mezclas Balkan o orientales tienen una base, una cama de Virginias para un poquito neutralizar esa acidez que tienen los orientales, que nos van a dar sabores a aceitunas muchas veces, nos van a dar sabores como a pimentón, a estos productos fermentados eh, y secados, ¿no? Los orientales generalmente se secan al sol, eh, como lo hacen los Burleys. Entonces, es muy interesante porque son dos eh, son primos cercanos en cierto sentido de las hojas, son muy distintas las hojas, pero el proceso que han sido curados es muy similar y es muy artesanal. El Burley sigue tratándose un poquito de manera muy artesanal. Esta mezcla, digo, tiene para mí el bajo, el bombo, el fundamento, la base, la va a dar el Burley. Ahora, ¿qué Burleys tiene? Tiene todos los grandes tipos de Burley, que es el Burley blanco, que se utiliza mucho, es el más suave de todos los Burleys, entonces es el ideal para hacer Cavendish's café, que es el Cavendish tostado. Este Burley blanco nos va a dar notas a aguamiel, nos va a dar notas a nueces, por supuesto, nos va a dar notas pues esto, a nueces garapiñadas, a tierras, aunque es menos mineral que el Burley, digamos, como más robusto, y un poquito floral. El Burley blanco tiene como estos saborcitos un poquito a violetas por ahí. Se pueden percibir notas florales. El Burley que tiene también la mezcla de Delicias Aztecas es un Burley Semoise, es un Burley belga. Ese no es porque yo conozca secretos de estado, pero para todos los que hemos probado Semoise lo distingues, pero a la primera. Es un tipo de Burley muy, muy particular. Sería, no sé, es el equivalente, es el single malt, por así decirlo. Es un single malt porque tiene denominación de origen. Se hace solo en una región de Bélgica, que no es, como sabemos, un referente para la cosecha y la agricultura del tabaco, pero se dio por condiciones azarosas en esa región muy alta, muy húmeda, muy fría. Entonces tiene sabores de la región y esos sabores son, perdón, es que vengo de una laringitis y a veces regresa. Em, esos sabores del Burley Semoise son un poquito distintos a lo que normalmente podríamos saborear en Burleys de otro tipo, en Burleys americanos o incluso nacionales, ¿no? Em, es un Burley muy mineral, es un Burley que tiene un sabor terroso muy dominante, sabe a hierro incluso, o sea, te da como ese sabor a tierra realmente. Y no es para nada dulce, es un tabaco un tanto amargo, pero recuerda mucho a los tabacos para puro en ese sentido, ¿no? Em, entonces, esos dos son, digamos, como el fundamento. Tiene Dark Fire Kentucky, que es otro tipo de Burley que ha sido ahumado con maderas selectas y también acentúan un poquito el picor del Burley por la nicotina que tiene. Entonces el Dark Fire es realmente un tabaco muy muy fuerte. Y por último tenemos el Peric, que es nada más un acentito, pero es también para darle como ese toque mexicano, ese picor que tanto nos gusta, ¿no? Entonces es una mezcla picante en cierto sentido. Eh, y luego
tiene otros añadidos. Tiene Virginias de diferentes tipos. Tiene tanto Virginias jóvenes, más amarillos, y los Virginias maduros, ¿no? Que han sido eh, estufados, ¿no? Sometidos a, a calor indirecto y también a vapor, porque tiene Cavendish. Tiene un Cavendish negro neutro. Tiene un Cavendish neutro. Entonces, el balance aquí, el juego, la propuesta de Nissim un poquito es llevar al extremo un poquito lo que podría ofrecer un aromático, pero con sabor de tabaco auténtico. Para mí el Burley es realmente la variedad del tabaco que más sabe a tabaco, por si eso les hace algún sentido. Es el sabor realmente como a cuero, como como estos olores cuando uno entra a una casa vieja, a librerías, tiene ese olor como a libro viejo un poquito. Los Burleys es eso, ¿no? Son tabacos muy robustos, ¿no? Que exigen mucho. Acá decía, lo interesante es que las mezclas orientales por lo general se acompañan siempre de Virginias. Uno por el costo, pues son tabacos más baratos, y son más populares, son más accesibles para el común denominador de, del paladar internacional, ¿no? Como son los tabacos más dulces, entonces complementan muy bien esa acidez natural que tienen los orientales, esas aceitunas, lo que les decía, ¿no? Esos sabores como acidulados, a vinagres, a ese tipo de cosas. El poner el burley entonces destaca los sabores que tienen los orientales, más terrosos, más pues eso como pickles, pues sí, no, ahorita pepinillos es la palabra, disculpen. eh, Café, o sea, hay como un añadido ahí de café. No tiene sabor de café, pero sabe a café. O sea, son el tipo de juegos que hacen estos componentes cuando interactúan entre sí. Más si se han cocinado, porque entonces ahí ya hay una interacción química que va a cambiar pues los fenoles y los sabores que están, digamos, encasillados en las hojas. Entonces, es un tabaco tipo boutique, es un tabaco enteramente artesanal, hecho por una persona y una persona nada más, únicamente, utilizando muchísimos tabacos y añadidos secretos de la casa que lo cuestan un poquito aparte de lo que podemos nosotros apreciar. Al principio de la fumada, les tengo que decir, yo juré que este tabaco tenía Frogmorton Cellar. Eh, Hay tres picos de apreciación de la fumada. Uno se da al mero inicio y creo que es el primer tabaco en la vida que me sucede esto, que al encendido ya es una experiencia sensorial muy fuerte. Normalmente lo que uno aprecia cuando es el charring light, este primer encendido, pues es un olor a hoja quemada y a humo, ¿no? Mucho humo, ¿no? Todavía no se ha, digamos, como desestabilizado esa relación de sabores, pero aquí se quema el ensalzado y surge ese sabor a regaliz tan prominente que tiene. Es un aderezo o un ensalzado más bien, que recuerda mucho al Heidos Delight. Eso sí les puedo decir. Desde luego no tiene la concentración del Perique, que es un tabaco totalmente distinto. Pero también es interesante porque es un crossover el mismo Heidos Delight en cierto sentido, ¿no? Entre aromático y vapor. Entonces, y el Frogmorton Cellar también es un crossover, ¿no? Entre una mezcla inglesa y aromática. Hay varias cosas que me recordaban a eso. Ese ahumado, aunque esto no tiene la taquia, me lo estaba aportando el Dark Fire Kentucky. Ese sabor dulce, muy dulce, pero que no llega a empalagar, me lo está dando el Cavendish neutro negro que tiene también el Frogmorton Cellar. Y también una nota whisky que esta mezcla también me da, ¿no? Un sabor a whisky americano, a bourbon, la tiene. Entonces yo juré que ese era uno de los componentes, ¿no? Luego también, desde luego que los Virginias
tienen como este sabor también muy, muy dulce. Entonces, es muy interesante. El primer pico, entonces, es a la hora, al mero encendido, ¿no? Que se mezclan todos esos sabores y dices, órale, ¿qué es esto? Eh, Luego, el segundo tercio de la cazoleta es el reinado, es la hegemonía del Burley en todo lo mejor que puede ofrecer el Burley. Em, yo diría que ahí en ese segundo tercio de la cazoleta, si alguna vez han probado Old Joe Kranz de Cornell and Deal, es muy, muy parecido el sabor, ¿no? Es una mezcla igual que tiene este bajo, este bombo de Burley, ¿no? Es una mezcla que está hecho para el amante de Burley. Esta mezcla de Delicias Aztecas está hecha para el amante del Burley, sin duda. Em, y no es hasta el segundo tercio que empieza a mitigarse un poquito el dulzor del aporte aromático que tiene el tabaco y empiezan a cantar entonces los orientales, ¿no? Tiene un oriental muy particular que se llama Samsung. Ese es un oriental delicioso, 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 delicioso. Les recomiendo que lo compren porque se comporta muy muy bien con Virginias. Ese oriental, en particular, de todos los que he probado de la línea orientales de McClelland, el Samsung es el más interesante. Es un tabaco que sabe mucho como a vinagres. Tiene también estos sabores que decía yo en otros videos, a pimentón. Es un tabaco que también tiene como este ahumado natural. Y también recordemos, todos estos tabacos, dependiendo de las condiciones climatológicas y también la cercanía al mar, que eso es muy importante, a veces van a tener como estos sabores a mar, a salados, a vides, a aceitunas, ¿qué más podemos decir? A berros. Berros es una buena, buen símil porque tiene como esa terrosidad y también como em, no sé, como hay una palabra en inglés que a mí me encanta, porque es casi onomatopeica, que se dice umf, un cierto umf. Hay platillos que tienen como esa untuosidad. Y desde luego también es una mezcla muy, muy sofisticada, muy cremosa, porque el burley eso es lo que aporta, el acabado en el paladar es muy cremoso, es muy lujurioso, iba a decir, muy, muy ricos, muy densos, un humo muy denso, muy blanco, muy pesado. Entonces, el segundo tercio de la cazoleta vale oro. Y el tercero, en realidad, vuelve a retomar un poquito lo que ha sudado toda la mezcla en los aderezos, ¿no? Entonces es un retomar el aderezo y los Virginias se quedan ya con la rola, ya se relevó, los Burleys se mitigan bastante. Entonces, dada la complejidad de la mezcla, no es un tabaco que yo recomendaría para todo mundo. Sí pide mucho del fumador, pero para el fumador experimentado, este va a ser una mezcla que lo va a recompensar, sin duda. Potencia nicotínica media, está absolutamente, se porta muy, muy bien. No da náusea, no da este tipo de cosas que luego las mezclas de Burley siempre tienen. No, porque pues esos azúcares ayudan a que no nos dé esa compensación. Acordémonos que el mejor remedio para la náusea, el tobacco sickness, o la sobredosis de nicotina, siempre es algo dulce. Si no sabían ese tip, se los doy. Si se llegan a marear alguna vez con una mezcla, tómense una cucharadita de miel o de azúcar o lo que sea para algo dulce y en ese momento se mitiga la sensación. Em, Gran acierto de la mezcla, yo diría, es el coqueteo hasta las últimas consecuencias con lo que puede ser un aromático. Tiene todos los componentes necesarios para que sea un aromático de veras. Tiene el Cavendish, tiene el ensalzado, no es un topping, es un ensalzado. Toda la mezcla ha estado imbuida en diferentes sabores, donde realmente la nota más importante son las mieles, la miel de agave y el regaliz.
el regaliz, que también tiene muchos sabores de anís, ¿no? Ese es como la gran virtud. Es un aromático, pero con sabor a tabaco. Es lo que nunca vamos a encontrar en un aromático un verdadero aromático. Se intenta a veces, pues, mitigar los sabores que podría ofrecer la hoja para que justo el ensalzado luzca, ¿no? Es un poco la idea, que saboremos la cereza, la vainilla, todo. Y el tabaco, claro, que acompañe esa fumada, pero en realidad quien canta es el ensalzado. Aquí no. Aquí es justo el, pues es como el lienzo un poquito donde se desenvuelve toda esta experiencia de Burleys. eh, y los Virginias están ahí para aportar el dulzor, pero no son realmente el juego interesante, no es entre Virginias y Burleys, el juego interesante es entre los Burleys y los orientales, con un cielo de aromáticos. O sea, con esto, si lo pensamos con un paisaje, las montañas son los Burleys, el cielo es todos los ensalzados, todo el aporte aromático y los Virginias, ¿no? Y el suelo, si lo queremos ver de esa manera, sería un poquito el Perique, el Dark Fire Kentucky, nada más ahí para, para cubrir un poquito toda la experiencia. Entonces, les recomiendo mucho. Este es un tabaco hecho en México enteramente. El segundo lote contiene tabacos nayaritas en esta hermosa colaboración que han hecho varios cofrades con Mauricio Matino. Entonces será muy interesante probar ese nuevo lote y ver qué cambios tiene respecto a este primer acercamiento. Espero que les haya gustado la reseña. Yo soy Juan Raúl Rusti, me da muchísimo gusto compartirles esto y les recomiendo ampliamente este tabaco si están dispuestos a entenderlo como un platillo auténtico de cocina mexicana, porque eso es lo que se desprende aquí, ¿no? Estos gustos tan mexicanos de sabores muy, muy fuertes, con mucha consistencia, con mucho cuerpo, y a la vez muy dulces, ¿no? Nosotros los mexicanos tenemos una predilección por las cosas muy, muy dulces. Em, pero bueno, es un tabacazo, se lo recomiendo ampliamente y que estén muy, muy bien.